Bienvenidos a Mundos Cruzados, el canal donde exploramos las profundidades de las culturas ancestrales. Hoy hablaremos de uno de los principios más profundos y fundamentales de la filosofía maya: la dualidad y el equilibrio en el universo. Todo en el universo tiene su pareja. La luz no existe sin la oscuridad, ni la vida sin la muerte. Así como el día da paso a la noche, cada acción genera un eco. Esta es la dualidad maya, no un conflicto, sino un abrazo entre fuerzas opuestas que se necesitan para existir. Para los mayas, el universo no era un campo de batalla entre el bien y el mal, como lo interpretaron algunos evangelizadores. En cambio, veían el cosmos como un tejido equilibrado donde cada elemento tenía su contraparte complementaria. Por ejemplo, luz y oscuridad. El amanecer y el ocaso son momentos sagrados que representan el ciclo eterno de la vida. Vida y muerte. La muerte no era un final, sino una transición hacia un nuevo comienzo. Creación y destrucción. Cada acto de creación implica un proceso de transformación y cada destrucción abre espacio para algo nuevo. Bonampak, Chiapas, México. Las pinturas murales de Bonampak muestran escenas de guerra y paz, reflejando esta dualidad. Los mayas entendían que incluso en los momentos más oscuros, como la guerra, había un propósito mayor dentro del equilibrio cósmico. Chichén Itzá, Yucatán, México. El castillo, también conocido como el Templo de Kukulcán, está alineado con los equinoccios. Durante estos días, el sol y la sombra se equilibran perfectamente, creando una serpiente de luz que desciende por las escaleras. Esto simboliza el equilibrio entre el día y la noche, un recordatorio de que todo en el universo está interconectado. Las piedras guardan secretos milenarios. Sus formas, colores y alineaciones nos hablan de un pueblo que entendió la danza eterna entre opuestos. Nos invitan a mirar más allá de lo visible, a sentir el pulso del cosmos en cada latido de nuestro corazón. Las pinturas murales de Bonampak son un testimonio visual de la dualidad maya. Muestran escenas de guerra, con guerreros luchando, pero también escenas de celebración y ceremonias pacíficas. Estas imágenes reflejan que los mayas veían la violencia no como un mal absoluto, sino como parte de un ciclo mayor de equilibrio. Las figuras están adornadas con símbolos de naturaleza y divinidad, recordándonos que incluso en la guerra, los mayas buscaban mantener la conexión con lo sagrado. El castillo se alza, silente testigo del tiempo, una obra maestra de ingeniería, un susurro de simbolismo perdido. En los equinoccios, cuando el día y la noche se encuentran en un frágil equilibrio, la luz y la sombra danzan, y una serpiente de fuego desciende, lenta, majestuosa, por las escaleras del cielo. ¿Qué busca ella? ¿Qué secreto guarda en su descenso? No es solo un fenómeno, es un vínculo roto, una memoria ancestral que nos nombra, un eco divino que nos abandona. Lo terrenal y lo divino, separados ahora, pero aún así, latiendo juntos, en cada piedra, en cada sombra, en cada rayo de luz. Los estudios arqueoastronómicos han confirmado que estas alineaciones fueron diseñadas intencionalmente para marcar eventos clave en el calendario agrícola y ritual. En Palenque, el Templo de la Cruz contiene un panel que muestra al gobernante Pacal junto al dios creador Itzamna. Este templo celebra la dualidad entre lo humano y lo divino, recordándonos que los líderes mayas entendían la igualdad entre los hombres ante el destino y la dualidad entre ambos mundos. Cuando los cronistas extranjeros llegaron a nuestras tierras, trajeron consigo sus propios cristales. Cristales opacos, deformados por su ignorancia. A través de ellos, vieron conflictos donde había equilibrio, maldad donde había complementariedad, caos donde reinaba la armonía. No entendieron nuestra cosmovisión. No supieron leer el lenguaje de las estrellas, ni escuchar el latido de la tierra. Nuestra cosmogonía les pareció extraña,
nuestros dioses, amenazantes, nuestras creencias, simples supersticiones. ¿Cómo pudieron no ver? ¿Cómo pudieron no sentir? Que cada rito, cada palabra, cada canto, era un hilo tejido en la gran red del universo. Un vínculo sagrado entre lo humano y lo divino, entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el futuro. Pero hoy levantamos nuestra voz, con la fuerza de quienes no temen mirar hacia atrás, pero también hacia adelante. Hoy recuperamos nuestra verdad, la que nunca se perdió, sino que fue silenciada, olvidada, sepultada bajo el peso de la intolerancia. Y si aún hay quienes no quieren escuchar, quienes siguen viendo con esos mismos cristales rotos, entonces que miren más allá, que lean entre líneas, que escuchen el eco de nuestros ancestros, que vibre en su pecho como un tambor ancestral, porque nuestra historia no es solo nuestra, es de todos aquellos que están dispuestos a entender, a aprender, a sanar. Los evangelizadores y cronistas coloniales interpretaron la dualidad maya bajo sus propios términos. Por ejemplo, describieron Xibalbá, el inframundo, como un infierno lleno de castigos, ignorando su papel como un espacio de transformación y regeneración. También redujeron la compleja relación entre luz y oscuridad a un simple conflicto entre el bien y el mal, despojándola de su naturaleza complementaria. Hoy en día, gracias a estudios arqueológicos, etnográficos y el trabajo de comunidades indígenas, estamos reconstruyendo una visión más auténtica de la cosmovisión maya. En festivales contemporáneos como el Día de los Muertos, las comunidades mayas celebran la conexión con sus ancestros, reflejando la visión cíclica de la vida y la muerte. Hoy, mientras miramos al cielo y sentimos el latido de la tierra bajo nuestros pies, recordemos que no estamos solos. Somos parte de algo más grande, de un universo equilibrado, que respira con nosotros, que late con nosotros, que nos abraza en cada amanecer, en cada susurro del viento, en cada grano de maíz que germina. Somos hijos del maíz, sembrados por manos sabias, nutridos por el sol y la luna, por las aguas que fluyen sin prisa, por la tierra que nunca olvida. Somos herederos de una sabiduría ancestral que ha resistido el paso del tiempo, que ha sobrevivido a tormentas, a invasiones, a olvidos forzados. ¿Y cómo no sentir orgullo? ¿Cómo no sentir amor? Por una cultura que nos enseña a ser uno con el cosmos, a entender que todo está conectado, que nada muere, sino que se transforma, que regresa, que renace. Levantemos nuestra voz, con fuerza, con pasión, con el corazón abierto como un templo. Porque nuestra identidad no será olvidada. Que nuestro grito sea un canto, un himno a la vida, un homenaje a quienes vinieron antes y un legado para quienes vendrán después. La dualidad maya nos enseña que la vida es un equilibrio constante entre fuerzas opuestas. No debemos temer la oscuridad, porque en ella siempre hay semillas de luz. Tampoco debemos rechazar el cambio, porque cada destrucción trae consigo nuevas oportunidades de creación. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre la cultura maya, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido. Juntos podemos recuperar y compartir nuestra historia, libre de sesgos y llenos de orgullo. Nos vemos en el próximo viaje a través del tiempo y el cosmos.